El que ustedes reciben, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Ya estamos aquí listos para transmitir, para estar a los pies del Maestro y poder contemplar y poder recibir, creer, poner por obra aquello que el Señor nos da en su palabra. Su palabra viva y eficaz, toda ella es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo, los creyentes, los que amamos al Señor, los que hemos sido redimidos, seamos maduros, seamos preparados para toda buena obra, obras que el mismo Jesucristo, el mismo Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es de que te doy las gracias, te felicito por estar a los pies del Maestro. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary y Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, Buenas Nuevas, y queremos darte la bienvenida a ti que estás en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México. Gracias por estar sintonizados, y desde luego a todos los que están a través de del video en vivo en la plataforma Facebook, gracias por estar sintonizados. Y bueno, pues queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Big Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Y si tú quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados por Silvia García. A toda la familia Calvary y Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor, por la verdad, sus diezmos y ofrendas que hacen posibles que estos programas sucedan. Y nos vamos directamente al capítulo 14 del libro de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis. Así es, y estamos ya cerrando este capítulo 14, donde el Señor nos está mostrando este futuro maravilloso. Tenemos este paréntesis de los capítulos 12 al 14, después de haber visto de los capítulos 4 al 11, cómo Jesucristo toma lo que le pertenece como el heredero oficial, como el dueño y señor de todas las cosas, viene y lo toma. Pero en estos capítulos vimos el levantamiento de este reinado de Satanás, de su sistema, ¿verdad? La marca de la bestia, todo este tipo de cosas que vimos y que vamos a ver un poco más detalle en los siguientes capítulos. Pero este capítulo 14 está lleno de contrastes, ¿verdad? Viendo un capítulo lleno de blasfemia, maldad, lascivia, groseramente puesta, ¿verdad? Tenemos también este contraste con estos 144,000 al final, ¿verdad? Parados en este monte con Jesucristo como vencedores, mostrándonos que la fe genuina es posible, es poderosa para salvarnos, y al mismo tiempo tenemos estos santos de la tribulación, quienes también nos muestran que la fe genuina persevera del principio a fin, y nos ha mostrado cómo la fe es una fe activa, una fe que lleva a la obediencia, una fe que está instruida por la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios, por su palabra, ¿verdad? Porque hay una sola verdad. Y estamos en este cierre de este contraste, ¿verdad? Estamos mostrando otra vez el lado oscuro, ¿verdad? El lado oscuro del contraste. Nos va a mostrar este último juicio. Va a ser como un adelanto de lo que viene en los siguientes capítulos, pero como resumido, ¿verdad? Cuando ya llega la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo culminada, ¿verdad? Es un adelanto del Espíritu Santo, y nos va a mostrar qué es lo que sucede con el sistema malvado, con aquellos que decidieron amar la mentira y su propia vida, decidieron adorarse a sí mismos, adorar a Satanás, entregarle su lealtad, ¿verdad? Y vemos lo que va a suceder con la gente que decidió llevarse por su naturaleza pecaminosa, arrastrarse por sus pasiones y deseos, enamorarse de este mundo y no soltarlo, ¿verdad? Y vamos a ver esto, lo que este texto le llama la cosecha final de la tierra, ¿verdad? Cumpliéndose. Esta última advertencia, y esto es algo que nos debe llevar a la atención, y debemos de despertar en este aspecto. Algo que en lo que ha fallado la iglesia en mucho tiempo precisamente es en enfocarse en los seres humanos, enfocarse en los hombres, idolatrar a los hombres, la necesidad del hombre, pero dejar de enfocarse en quién es Dios.
como juez, como creador de toda la tierra, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Si te fijas, el primer ángel de lo que viene es advirtiendo algo, ¿verdad? Advirtiendo que le demos gloria al Señor, que le temamos, que Él es el juez de la tierra, al cual debemos de honrar y poner atención, porque Él es quien da precisamente el estándar divino. Él es nuestra base para determinar lo que es justo, para determinar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo o injusto, ¿no? Y ese es el punto, porque viene este evento que es sin duda, ¿verdad? Real. Y el Señor, por toda la Biblia, nos advierte: viene un juicio final, viene el fin de todas las cosas, viene Jesucristo a tomar lo que le pertenece, y haremos bien en estar predicando esto. Sí, hacemos muy bien en estar anunciando que en este momento está el Evangelio de la Gracia, en este momento la puerta de la gracia a la misericordia están abiertas para todo aquel que cree. Es por eso importante que nosotros como creyentes podamos anunciar el Evangelio de la Gracia, no sin excluir o hacer a un lado que Dios es bueno, sí es misericordioso, pero también es justo, y va a llegar este día, el día de su justicia, el día en que Él traerá la justicia a la tierra. Y es hoy el día que nosotros tenemos que voluntariamente rendirnos delante de la cruz del Calvario. Así es, y debemos poner atención a esto. ¿En qué momento toma tanto agradecimiento? Como decía el Señor: el que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. Y si nosotros no entendemos esto, como este hombre que estaba con esta mujer, que dice: si supiera que ella es pecadora, ¿verdad? Y le dice el Señor: Simón, Simón, si tú supieras esto, ¿verdad? Si tú supieras que no eres tan bueno como piensas, y que no eres tan menos merecedor de la ira venidera que esta mujer, si tú supieras cuánto se te está perdonando en la cruz del Calvario, amarías a Jesucristo. Le entregarías tu obediencia, le entregarías todo lo que tienen. Por eso es tan importante y necesario entender este contraste para amar, para entender la urgencia de nuestro Salvador, la urgencia de predicar el Evangelio. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos en este cierre del capítulo 14, donde vemos finalmente la siega de la tierra, o la cosecha de la tierra. La verdad es importante ver esta cosecha de la tierra, porque nos está mostrando cómo estos tres ángeles dan una última advertencia, y sin embargo hay gente que no escucha, y viene este tiempo final. Ahora, la Biblia expresa de muchas maneras el juicio de Dios, en muchas imágenes diferentes, pero aquí especialmente Juan nos da dos imágenes distintas para mostrar esta última fase. Es como si nos mostrara la segunda venida de Jesucristo en dos fases. Esta es cuando viene Jesucristo con sus santos a juzgar el mundo. Estamos hablando de esta segunda venida, que es importante entender, ¿verdad? Y nos lo muestra en dos imágenes. La primera es la cosecha del trigo o del grano, y la segunda es la cosecha de las uvas echadas en el lagar. Y por estas imágenes y por algunos textos que vamos a estar viendo donde los correlacionamos, podemos decir y llegar a la conclusión que la primera fase de la culminación del regreso de Cristo son las 7 copas, ¿verdad? Las vamos a ver en el capítulo 16, derramándose, ¿verdad?, contra la Babilonia. Su sistema, el imperio del anticristo, van a ser destruidos con unos juicios terribles y mortales, que aún mencionan que no se arrepienten, o sea que también son para que la gente le dé gloria y se arrepienta delante del Señor. La segunda fase que vamos a estar viendo ilustrada en la cosecha de las uvas es esta fase de la batalla final, la gran batalla de Armagedón, ¿verdad? Cuando Jesucristo mismo regresa con sus santos en su caballo blanco a destruir a sus enemigos, ¿verdad? Ellos vamos a leer que son agrupados por 3 demonios en forma de ranas que salen literalmente de la boca de Satanás, de la bestia y del falso profeta. Engañan al resto del mundo incrédulo que todavía queda, y como que todos se juntan, ¿verdad?, para venir en contra de Jesucristo, en contra de su reinado, ¿verdad?, pensando que pueden hacer algo contra él. Y bueno, esta es la primera fase, ¿verdad?, mostrándola como un campo listo para ser cosechado, un grano para ser cegado, pero un grano inservible. Lo vamos a estar viendo en la segunda imagen, este viñedo donde se van a exprimir las uvas, van a ser pisadas. Y estas ilustraciones nos muestran esta verdad inevitable, mis hermanos, un futuro que Dios nos ha dado en su misericordia y que está disponible para todos. El punto es que no todos lo quieren creer, pero a pesar de que no lo quieran creer, es una realidad, ¿verdad? La Biblia está llena de profecías y de situaciones que se han cumplido a lo largo de la historia, y esto no es
no es la diferencia, ¿verdad? Hay muchas doctrinas, preterismo, ultrapreterismo, diferentes cosas que dicen que no, que esto es solamente alegoría. No es alegoría, es como la Biblia está escrita. Dios es un Dios lógico y Dios sabe comunicarse y quiere comunicarnos cosas y nos está comunicando literalmente lo que va a suceder, y es un evento para el cual tenemos que prepararnos, y es un evento que nos debe empujar a vivir la vida que debemos vivir. Debe ser un motivador suficiente, ¿verdad? No nada más decir, es que no puedo, es que es muy difícil, es que esto es para otros. Ok, viene un futuro, ¿verdad? Y el Señor marca muy claramente, ¿verdad?, que su gracia es suficiente para transformar, para cambiar, para que lleve a una persona a la obediencia, ande en santidad. Eso puede hacer la fe, y no va a haber excusa en este tiempo. Así es de que por eso es importante ponernos, instruirnos, ponernos atentos a lo que Dios dice, ¿verdad? Y esta es la cosecha final del mundo, en la cual, si hoy no hemos llegado obviamente a ese punto, hay cosas que vienen que nos muestran que estamos en el tiempo final para que comience este periodo de 7 años, y esto que estamos viendo es después de la segunda parte, al final de los 3 años y medio, pero nosotros no tenemos que ser parte de este grupo. Podemos leer, si quieres, ahí en Apocalipsis 4:14, dice así. Dice así, 4:14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante a hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Así es, tenemos esta imagen terrible, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, dentro de esta imagen tenemos a la gente fiel, tenemos a los 144,000, y tenemos esta invitación de Dios a que no tiene que suceder, ¿verdad? Y entonces vemos la primera fase de la cosecha. Vemos a Jesucristo con autoridad, ¿verdad? Pero es impresionante ver a aquel que por mucho tiempo quiso ser el abogado y ahora es el juez, ahora es el verdugo. Dice el versículo 14: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Quién es este segador? Jesucristo. Acuérdate, Jesucristo es la estrella principal de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo en toda su gloria y poder. Ahora, todos los juicios anteriores, como los 4 sellos, como las 7 trompetas, son obviamente mandados por el Señor. Pero, por ejemplo, los 4 sellos son Dios simplemente quitando su poder restrictivo y dejando que el mundo se desboque a su maldad. Y lo único que sucede es que hay destrucción, hambre, guerras, más violencia y más violencia, ¿verdad? Las otras 7 copas se puede decir que son un juicio todavía parcial, ¿verdad? Porque es la tercera parte del agua, la tercera parte del sol, la tercera parte de cosas, y todavía vemos que hay tiempo en que se recupera. Estamos viendo una expresión también de la misericordia y la gracia de Dios en estos 7, donde obviamente también son los ángeles ahí, pero en estas últimas 7 vemos a Jesucristo literalmente involucrado, porque es el juicio final. Y finalmente en estas 7 copas sucederán, por lo que podemos observar, en muy poco tiempo, quizá en meses, quizá en el último año, quizá en la última parte de este tiempo, ¿no? Y bueno, vemos esta parte y estamos viendo a Jesucristo como no lo queremos ver. Así es. Como la gente, como no nos gustaría verlo en primer lugar, ¿verdad? Porque Él es el Dios eterno y sí el juez, ¿verdad? Pero como el mundo también ciega y neciamente no quiere conocerlo, ¿verdad? Ellos quieren a un Jesucristo que puedan poner en un crucifijo, que puedan guardar, que puedan llevar para todos lados, uno buena onda, que no se enoja de nada, que no te pide que te arrepientas, que lo que sea. Pero no quieres ver a Jesucristo como el juez, como lo vamos a ver aquí, ¿no? Y como no lo tienes que ver. Sí, que te ama incondicionalmente, que te recibe tal cual eres. Y esa es una parte de Jesucristo, una parte. Pero tenemos que recordar siempre que también es juez justo.
Él es juez justo. Entonces, en esta parte lo estamos viendo ya como el juez justo. No te quedes solamente con la parte de Jesucristo en cuanto a su amor, su misericordia, su perdón, su capacidad de todo el que venga a Él será recibido, todo el que venga a Él no le echa fuera. O sea, todo eso es una verdad, sí es una verdad, pero esa es una verdad que nos llama a santidad, que nos llama a arrepentimiento, no que nos llama a ser sinvergüenzas, ¿verdad? Y decir, bueno, finalmente me ama tal cual soy, sigo yo con mi vida, ¿no? Así es, debemos entender que nuestra fe va ligada directamente con nuestra manera de vivir, con nuestra santidad, con nuestra obediencia, ¿verdad? Y eso es lo que manifiesta. Dios no convive con el pecado. Eso es algo que tenemos que saber. Sí es cierto, ama al pecador, ha dado condiciones para perdonarlo, pero esas condiciones no solamente perdonan, también lavan y fortalecen para transformar. Sí. Entonces es algo importante esta cuestión, ¿no? Y obviamente amamos la imagen, como bien dices, del Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí. Y sí, hoy está abierta esa puerta. Amamos la imagen del Hijo de Dios, compasivo, siervo y humilde, obediente, sujeto, que como cordero, ¿verdad?, enmudeció y fue llevado al matadero, ¿verdad? Pero es algo muy importante entender que Jesucristo vino en esa manera para mostrarnos algo y para producir algo para nosotros, precisamente el arrepentimiento y poder dar, ¿verdad?, recuperar lo que se perdió en Edén por el pecado. Pero aquellos que deciden rechazarlo, ¿verdad?, Jesucristo viene como lo que es, ¿verdad?, que es el Dios de toda la tierra, ¿no? Y Él nos advirtió muchas veces en los mismos evangelios que Él vendría en toda su gloria, ¿verdad?, con sus santos ángeles a juzgar y dar a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Todos los profetas, escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo advierten una y otra vez: el Señor viene, regresa, ya no como un siervo tierno y paciente, sino como un rey soberano. Como un juez. Como un juez. Y ¿sabes qué? Que pasamos tan por alto siempre que tenemos esta declaración de credo, ¿no? Que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Esa declaración de credo siempre la pasamos tan rápido que se nos hace ya como una repetición tan mecánica que no tomamos conciencia de esto. Sí viene como un juez y tenemos que estar listos para eso. Y podemos librarnos de esta parte. ¿Por qué? Porque aquí están todos los enemigos de Jesucristo en esta época, en este tiempo del que habla Apocalipsis. Están ahí y ahí viene el segador, ¿no? Es esta imagen de la ciega. Y es el juez que no debemos ignorar, que no debemos ver. Hay parábolas que Jesucristo da muy claras y muy fuertes, ¿no? Cuando estos no querían que reinara, dice que cuando regresa dice: decapítelos enfrente de mí. Sí. No entendemos esas frases, pero no lo entendemos cuando no entendemos la justicia de Dios y quién es Él, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Él viene como el juez, ya no viene a sembrar, viene a cosechar, ¿verdad? Juan lo ve en Apocalipsis 1:13, ¿verdad? Lo ve en toda su gloria. Ahorita vamos a mencionar esa parte, ¿verdad? Por su ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinturón de oro, cabellos blancos como la blanca lana, claro, ojos como llama de fuego, pies de bronce bruñido como al rojo vivo, su boca sale una espada, su rostro como el sol cuando amanece, ¿verdad? En todo su esplendor, ¿verdad? Una hoz, pero ahora lo vemos con una hoz filosísima. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Esenciales, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos viendo a este Jesucristo glorificado en todo su poder, ya no como el siervo, sino como Dios eterno, ¿verdad? Como el dueño de todas las cosas, como el rey, con todo el derecho de venir y reclamar lo que es suyo, deshacerse de lo que le blasfema, deshacerse de todo aquello que está rebelde en contra de él. Y fíjate que esta imagen de Juan está paralela a Daniel 7. Fíjate lo que dice Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Así es, siempre que vemos una nube, la nube representa la nube de gloria del Señor, su presencia, ¿verdad? Siempre lo vemos envuelto en nubes, siempre que la gloria de Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, era a través de una nube. La nube es lo que lo seguía, ¿verdad? Entonces nos está mostrando a Jesucristo como Rey, en toda su gloria, pero esta vez no con un cetro, sino con la hoz, ¿verdad? Y es impresionante, ¿verdad? Cómo el Cordero de Dios, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, quien puso su vida voluntariamente, quien abrió camino a la reconciliación con Dios, quien apagó la ira de Dios en su sacrificio en la cruz del Calvario, quien fue humillado, escupido, golpeado, tratado de la manera más baja, es a quien Dios le da este derecho precisamente porque fue el que se humilló de la manera más baja. Dios le exaltó hasta lo sumo. Debemos entender eso. Jesucristo no se quedó en la tumba. Jesucristo no va a vivir eternamente humillado. Es un error y es un falso evangelio presentar a Jesucristo humillado, porque Él ya no está humillado. Se humilló para salvarnos, pero ahora está sentado a la diestra del Padre y viene con gloria, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Es muy importante verlo, que el juicio viene precisamente por todo lo que te mencioné hace ratito. Un Dios tan bueno, tan lleno de misericordia, tan generoso, que entregó a su Hijo unigénito. Un Hijo unigénito tan lleno de amor que no estimó su propia vida ni su propia gloria en los cielos. Viene quien extiende las manos y manda a todo hombre, a todo lugar que se arrepienta. Y por medio de nosotros, la iglesia y de su evangelio, ruega. Se humilla diciendo, rogando, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, ya la obra fue hecha. Por eso es que es tan duro este juicio final. Sí. Por haber no solamente dejado a Dios con los brazos extendidos, sino a Él, su sonrisa o su clamor o su llanto, y el ser humano malvado escupiéndole el rostro. Y no solamente escupiéndole el rostro, tomando armas, tomando todo lo que puede para deshacerse de Él, para darle la espalda, para desaparecerlo. Es terrible. Y no entendemos esta maldad del ser humano, no entendemos que todo lo que es el ateísmo, todo lo que son las falsas religiones y todo lo que es negar lo que dice la palabra de Dios es simple y sencillamente maldad. Y es decir, lo que dicen estas personas, no queremos que tú reines, no te quiero como Dios. ¿Y por qué razón? Dice el Señor, todo el día extendí mis alas a un pueblo, todo el día, y no quisieron. Y ese es el punto con el Señor, y ese es el punto con el juicio. El juicio, lo terrible del juicio está basado en esta maldad, en la respuesta a esta maldad. ¿Por qué? Porque camino para el perdón hay, camino para la limpieza. No importa lo que hayas hecho, en este caso sí, no importa quién hayas sido. Si tú te arrepientes de tus pecados, si tú en verdad vienes al Señor, hay camino para el arrepentimiento y la limpieza. El punto es que ya no hay remedio precisamente por decirle no al Señor. Sí, así es. En este tiempo se acabó el tiempo de la misericordia, se acabó el tiempo de la entrada por gracia, ¿verdad? En ese tiempo ya es el juicio final, y es un juicio del cual podemos librarnos, ¿no? Así es. Ahora fíjate, Él es quien recibe todo juicio, es Jesucristo, Él mismo quien nos salvó, es ahora quien viene como juez. Mira lo que dice Juan 5, 22 al 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así es, este es el juicio, ¿verdad? El tiempo de este tiempo, como dices, el tiempo de gracia terminado, y lo vemos con una corona, ¿verdad? Esta corona de oro no es la diadema, ¿verdad? Es la palabra diadema en griega, que es la corona del rey, sino la corona de estéfanos, esta corona que daban de laureles, de vencedor, aquellos que vencían en la guerra o aquellos que vencían en alguna competencia, ¿verdad? La ponían en ciertos lugares, celebraciones, se la ponían como diciendo, yo vencí, así viene el Señor, ¿verdad? Como el vencedor. Y algo importante también que observaba, ¿verdad? Al estudiar también, y otros estudiosos lo observan también, esta es la última vez que se le llama el Hijo del Hombre, ¿verdad? El Hijo de Adán, literalmente. Y el Hijo del Hombre, la primera vez que se dice, que se menciona, es en Mateo 8:20. Y ahí Jesucristo dice, la primera vez que se menciona en la Biblia, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ahora se ve al Hijo del Hombre
como el Rey eterno, dueño de todas las cosas. Fíjate nada más qué hermoso contraste, reclamando lo que es suyo. Ahora, viene con esta hoz, ¿verdad? ¿Qué es esta hoz? Pues es un instrumento que usaban los agricultores en aquel tiempo. Es como una especie de machete curvo con una asa larga de madera con la cual se cosechaba la mies, ¿verdad? Es esta imagen, ¿verdad? Y algo importante es eso, Jesucristo es el cosechador, ¿verdad? Él es. Debemos de entender eso, y ese es el Jesucristo que debemos conocer y ver, que también debemos temer, ¿verdad? En este temor limpio. Sí, así es, tenemos que verlo, porque por todas las escrituras Él viene a cegar, habla mucho en los evangelios. Presta atención en los evangelios, porque ahí habla mucho de esta ciega. Así es, fíjate, Apocalipsis 14:15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Así es, tenemos otra vez presentándonos Juan este templo celestial. No es el templo terrenal, sino el templo celestial, el naos, el lugar de la habitación de Dios, Dios eterno, ¿verdad? Fuera de este templo no hay una mayor autoridad, y Él es quien está dándole al Hijo todo juicio, ¿verdad? Y sale este otro ángel, ¿verdad? Vamos a ver otros ángeles aquí manifestándose, que son los servidores del Señor, ¿verdad? La habitación de Dios. Y es interesante también que dice que ya es hora, porque la mies está madura, ¿verdad? La mies, el grano está maduro. Esta palabra madura es interesante también, es la palabra ceranio, ¿verdad? Con X, ceranio, que nos habla de un fruto que ya pasó su uso, ya ni siquiera está podrido. En este caso es un grano que ya se pudrió, ya se pasó, ya no apestó, sino está seco y no tiene ninguna utilidad. Es totalmente estéril, no sirve para nada. Lo único que hay que hacer es echarlo al fuego. Y esto nos recuerda varias cosas. Número uno, la paciencia de Dios, ¿verdad? Porque Él pudo haber regresado desde que resucitó al Padre. Sin embargo, han pasado 2000 años. Estamos en una y otra vuelta extra, ¿verdad? Tiempo extra, ¿verdad? Ya vino Israel, ya se convirtió otra vez, ya se hizo otra vez un pueblo, ¿verdad? Estamos en otra vuelta extra de parte de Dios. Dios extendiendo su misericordia sobre nosotros, pero sin embargo su paciencia tiene un límite, e incluso la maldad humana llega a un límite, llega a un punto de no regreso, ¿verdad? Donde ya llenan la copa del juicio. Sí, así es, tenemos que ver por las escrituras están todas estas cosas. ¿Qué tanto conoces tu Biblia? ¿Qué tanto te asusta Apocalipsis o te llena de esperanza? ¿Estás parado? ¿De qué lado estás parado? Del lado donde has conocido a Jesucristo, pero con esta fase de amor, de misericordia, de gracia, pero también estás consciente de que es un juez justo. ¿En dónde estás parado? Necesitamos adentrarnos en las escrituras. Sí, son textos a veces un poco complejos, pero no son difíciles de entender. No son difíciles de entender. Lo que es difícil a veces es de aceptar. Precisamente por no conocer todo el consejo de Dios y por no estar instruyéndote constantemente de saber quién es Dios. ¿Quién es realmente Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y no estar teniendo una imagen falsa, ¿verdad? Que surge de la imaginación y muchas veces de falsos maestros, falsos profetas que muestran una imagen incorrecta de quién es Dios y de sus bendiciones y de todo lo que Él viene a darnos, ¿verdad? Pero aquí vemos este grano, ¿verdad? Ya listo, paciencia de Dios terminada. El clamor de la maldad termina por subir, ¿verdad? Y en estos incrédulos no hay más espacio ni para arrepentimiento, ni para confesión. No hay espacio, no hay lugar para producir algo de bien. Simple y sencillamente están más allá, ¿verdad? Dice el Salmo 2:12, honren al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Imagínate, está hablando de la ira de Jesucristo. Claro. Bienaventurados todos los que en Él confía. Y debes de recordar que eso es lo que produce el pecado en nosotros, una total desfiguración. Fuimos hechos y creados a la imagen de Dios, pero el pecado poco a poco va destruyendo y va desfigurando a la persona en todas las áreas hasta llevarlo a la muerte y muerte eterna, ¿verdad? Y tenemos que entender esta parte acerca de la muerte. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, pues estamos viendo este cierre del capítulo 14, en el cual estamos viendo a Jesucristo
como muchas veces el mundo se niega a ver y a conocer, y como nosotros creyentes también por nuestra comodidad no queremos verle, pero es necesario conocerle, es necesario ver todas las áreas de quién es nuestro Señor, su carácter. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a amarlo, eso nos va a ayudar a respetarlo, a desear honrarlo, ¿verdad? Darle toda la gloria, ¿verdad? Y aun cuando Él manifieste su justicia, la palabra de Dios nos dice que en los cielos todos vamos a estar satisfechos cuando Él cumpla su justicia y cuando Él cumpla cada uno de sus juicios, ¿verdad? Y va a ser un gozo indescriptible. Y qué bien se siente. Tú lo has visto, ¿verdad? Claro, cuando se hacen injusticias contra ti, ¿cómo lo sientes? Cuando se hace justicia, ¿cómo lo sientes? ¿Verdad? Y en ese aspecto siempre hay una parte, ¿verdad? El que te hizo injusticia no le va a dar gusto que se dio justicia contigo, ¿verdad? Y la injusticia que tú recibiste pues no es cómoda de la misma manera. Pero sin embargo, cuando está establecido lo justo, el juez, ¿verdad? Nos damos cuenta que en verdad todo va a quedar satisfecho, porque el que merece que se haga justicia sobre él va a quedar sobre él, y el que merece, ¿verdad?, que recibir perdón y recibir la gloria va a estar sobre él. Y nos vamos a dar cuenta cómo pues es una obra perfecta de la redención y del evangelio de parte de Dios. Esto es maravilloso, ¿no? Pero debemos entender esto que nos está mostrando en cuanto a esta cosecha. Estamos viendo cómo la realidad es esta, lo que el pecado produce en una persona y cómo debe cambiar. Este fue mi énfasis este domingo y va a ser mi énfasis esta semana. Debe cambiar nuestra relación con el pecado, ¿no? Fíjate lo que dice Apocalipsis 14, versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Así es. Entonces la orden se lleva a cabo. Sí. Jesucristo deja de ser el abogado, se convierte en el juez, en el ejecutor, y el grano de la tierra, ¿verdad?, que es como se ilustra a la maldad, ¿verdad?, es finalmente cosechado. Ahora, ¿cómo sucede esta primera fase? Lo vamos a estudiar con calma, ¿verdad? Pero capítulo 16 de Apocalipsis nos dice que hay úlceras malignas y pestilentes sobre quienes tenían la marca de la bestia y adoraban a la estatua, exclusivamente sobre ellos, ¿verdad? El mar, el río, los ríos, ¿verdad?, la naturaleza que tanto pues están adorando en lugar de adorar al Creador. Finalmente había sido juzgada una tercera parte, ahora es completamente juzgada. El mar se convierte en sangre de un cadáver, literalmente, ¿verdad? Todo muere. El sol también, al cual habrían adorado, se convierte, ¿verdad?, en un sol que quema terriblemente, y dice que lejos de arrepentirse blasfeman a Dios, ¿verdad? El reino de Satanás queda en tinieblas que producen angustia y dolor. Dice que se mordían la lengua de dolor, no se arrepienten. El sexto sello prepara el camino para esta última batalla, esta segunda fase, la batalla de Armagedón. Y esta séptima copa, ¿verdad?, trae relámpagos, estruendos, truenos, terremotos como nunca antes lo hubo. Se parte la ciudad en tres, ¿verdad? Las islas y las montañas desaparecen. Caen granizos de 100 libras cada granizo, y lejos de arrepentirse maldicen a Dios, ¿verdad? Qué terrible. Esta es la cosecha. Fíjate lo que dice Joel 3, 12 al 16. Maravíllense las naciones, suban hasta el valle de Josafat, que ahí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Mano a la hoz, que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. Sus cubas se desbordan, tan grande es su maldad. Multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerá el sol y la luna dejará de brillar. Las estrellas, rugirá el Señor desde Sión. Tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Aquí está, ¿verdad? Esta metáfora para mostrarnos este tiempo. Pero ¿sabes una cosa? Tú no tienes que ser es parte de esta cosecha. Tú no tienes que ser este grano. ¿Verdad? Como dice aquí, está el valle de la decisión. Hoy está este valle de esa decisión. Sí. Y el Señor te invita, el Señor te dice, no tienes que venir a este punto, ¿verdad? No tienes que llegar a este punto. Hoy la puerta todavía está abierta. Fíjate, Mateo 13 también nos dice el texto.
El enemigo que las sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y les echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así es necesario. Y este es un buen recordatorio para tener en mente este tiempo y este momento y no olvidar lo importante que es no dormir, lo importante que es dejarnos engañar por la falsedad de este mundo temporal que te hace creer que aquí vas a ganar el cielo, te hace creer que no vas a dar cuentas, que no va a pasar nada, que simple y sencillamente cuando mueras vas a dejar de existir o vas a quedar ahí, cuando no es así. La Biblia claramente nos lo dice una y otra vez. Necesitamos esta perspectiva eterna, o como creyentes nos hace ver que ese tiempo está muy lejos y que nunca va a suceder, cuando la realidad es que 144,000 personas mueren diariamente. 150,000 personas, perdón, ya llevo el 144 en la mente, pero son 150,000 personas que mueren diariamente, y esto ha sucedido antes de las plagas, antes de todas estas cuestiones que hemos estado viendo. Tenemos que estar listos, porque o el Señor viene y nos llama, o el Señor viene y trae a su iglesia y se desata este último tiempo después del pacto, ¿verdad? Pero necesitamos entender esto, necesitamos poner que esta es una realidad y que es un crimen eterno no hablar del Evangelio y no hablar de este Jesucristo. Tenemos que hablarlo y tenemos que predicarlo, obviamente con amor, obviamente con paciencia, obviamente para contrastarlo con el maravilloso Evangelio, porque el Evangelio son buenas noticias, y buenas noticias de que, precisamente, buenas noticias de que no tienes que ir a este lugar. No son las buenas noticias de que puedes tener todos los deseos de tu corazón engañoso o que quieres todas las cosas que este mundo te da. No, son buenas noticias para decirte que hay condiciones de paz, que hay condiciones de reconciliación con Dios. Y la Biblia nos dice que todos hemos pecado, y por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria, y significa que tenemos y estamos bajo la ira de Dios. Pero las buenas noticias son que Jesucristo ya vino a la cruz del Calvario y calmó la ira de Dios y pagó por nuestros pecados, pagó nuestros platos rotos. Y la Biblia nos dice que si tú dejas de confiar en ti mismo, reconoces tu maldad y reconoces que tu urgencia de un Salvador, y crees que Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos, venciendo al pecado, venciendo a la muerte, y que está sentado a la derecha del Padre, y dejas de confiar en ti mismo, en tu religión, en tu ritualismo, en falsas religiones, falsas ideologías, y crees y confías en lo que Dios dice en la palabra de Dios, este mensaje de salvación, puedes ser salvo. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree todas estas cosas no se pierda, más tenga vida eterna. Y dile: Señor, te entrego mi vida en este día. Señor, perdóname por no poner atención. Perdóname, Señor, por andar tras mi propia vida, siendo el rey de mi propia vida. En este día me arrepiento y en este día me rindo a ti. En este día me depongo como rey y como Dios de mi propia vida. Y te dejo a ti ser el Dios. Y creo que yo merecí ese castigo en la cruz. Y creo que tú fuiste por mí en ese lugar. Dejo de confiar en mí. Creo que resucitaste. Perdóname, lávame, hazme una nueva criatura, Señor. Dame nuevos ojos para ver, nuevos deseos. Y dame esta vida eterna, Señor. No quiero estar en este tiempo. No quiero que tú seas mi juez. Te pido que seas mi abogado. Y hoy clamo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y en este clamor llevado adelante de Dios, lleno de fe, lleno de confianza en los méritos de Jesucristo, necesitamos hacer 3 cosas importantes para poder tener una relación con Él a través de su palabra, una relación con Él a través de la oración y una relación con Él a través de su iglesia. Es importante que te congregues. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Los miércoles tenemos el grupo de jóvenes de 12 a 17 años, se reúnen los miércoles 6:30 de la tarde. En este momento estamos solamente con ya terminamos lo que es el periodo de las noches de discipulado, pero vamos a regresar si Dios quiere en enero, así es de que por favor ve haciendo tu espacio, tu tiempo, no comprometas los viernes de enero porque vamos a iniciar una nueva temporada de las noches de discipulado. Y mientras tanto te quiero invitar a la conferencia de mujeres, viernes 3 de diciembre, 6:45, para que llegues a tiempo, para que te tomes una fotografía, para que podamos tomar un refrigerio y después pasar a la conferencia. Así es de que conferencia para mujeres en Calvary Compañerismo Cristiano, tenemos un evento. Si no tienes redes sociales, por favor manda un mensaje de texto al 901-679-1705.
Y te invitamos a nuestra iglesia 8587 de Memphis, Arlington Road, en Bartlett, Tennessee, 38133. Nos estamos reuniendo ahí a la 1 de la tarde. Y bueno, deseamos que tengas un feliz fin de semana con un buen día de acción de gracias con tu familia. Gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Be Happy Yard Signs y Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. A nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Y te dejamos en buenas nuevas el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.